Arratsalde on guztioi, agintariok, jaun-andreok, lehenik eta behin, mila esker ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Damos comienzo ahora a la sesión inaugural de la 17ª edición del Congreso Nacional sobre el SIDA y las infecciones de transmisión sexual, poniendo el foco en las poblaciones más vulnerables. El objetivo no es otro que realizar una reflexión sobre la situación actual de la epidemia y de otras ITS, analizar los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos y diseñar las estrategias a seguir. Este acto inaugural se va a dividir en tres partes. Comenzará con la conferencia inaugural en la que el prestigioso catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca, Félix López, nos hablará de un tema de gran interés para todos: ¿por qué asumimos riesgos en nuestras relaciones sexuales? En la segunda será el turno para las autoridades que hoy nos acompañan también en este acto, entre ellas el alcalde Juan Carlos Izaguirre o el consejero Jon Darpón, con entrega de premio incluida. Eta aholku bat baimentzen badidazue, adi egon ekitaldi honen bukaerara. Les aconsejo de verdad que no se pierdan el postre de este acto, porque tenemos preparada una sorpresa muy especial, nada menos que la actuación del coro del Hospital Universitario Donostia. Sin duda, el mejor broche a este acto de inauguración de este congreso. Así que, sin más, cedo la palabra a la directora de Salud Pública y Adicciones del Departamento de Salud, Miren Dorronsoro, y al profesor Félix Pérez. Arratsaldeon, eta mila esker eta hore bada niretzat Félix López irakaslea aurkeztu ahal izatea. 2013an, abenduan, osasun plana onartu genuenean, kontutan eduki genitun, gaur ikusiko diran eta arratz nagusi bilakatu ziren gaurko gaia edo gaurko gaia ongi lotzen zaio. Guk esaten genuen, esan dugu, osasuna pertsonen eskubidea eta guztion ardura. Eta 3 ardatz nagusi ditugu: asistentzia sanitarioa, ohiturak eta jokaeran ardura eta heziketa, eta ekitatea edo hemen esan dute oraintxe bertan kolektibo vulnerablei kasu egitea. Eta gure comunitatean, en nuestra comunidad autónoma vasca, en casi todos los casos de nuevos infectados por el virus del SIDA, la transmisión de virus se ha realizado a través del contacto sexual. Hoy, la ponencia del profesor Félix López va a versar sobre por qué asumir riesgos en nuestras relaciones sexuales. Es difícil encontrar un tema que se coordine mejor con nuestros objetivos de salud y en el plan de salud. Tal y como atestigua en su faceta académica y sus publicaciones, Félix López conoce bien estas cuestiones que nos preocupan tanto. Su labor como catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca es bien conocida. Ha contribuido a la introducción de los planes de estudio universitarios al estudio de la sexualidad con todo lo que ello ha supuesto. Difundió en el panorama académico español la teoría del apego, vinculación afectiva, afectos, emociones, cuando el cognitivismo centraba la atención académica por estos lares. Tiene 30 años de investigación reconocidos por la Agencia Nacional de Evaluación y ha publicado libros y artículos numerosos, entre los que cabe destacar Educación sexual, Sexualidad y afectos en la vejez, Educación sexual en los hijos. Ha hecho importantes aportaciones, tanto académicas como divulgativas, a la educación sexual, a la salud sexual, la protección infantil, la lucha contra el maltrato y, en definitiva, la promoción del bienestar humano. Creo que en la próxima hora o media hora todos podemos aprender. Profesor, le escuchamos. Buenas tardes. Estoy en una ciudad y en un país que me es muy querido, aunque no es el momento de recordar los motivos, que son muchos. Tenemos no una hora, sino media hora escrupulosa, me han dicho, y yo la voy a cumplir para pensar sobre una pregunta muy difícil de responder, que es precisamente las que tienen ustedes ahí en pantalla. Claro, ¿por qué con relativa frecuencia asumimos, vamos a ponerlo incluyéndonos porque nos afecta a todos riesgos en la actividad sexual, ¿no? Voy a intentar sobre todo explicar la pregunta. La respuesta de lo que habría que hacer me llevaría más tiempo, aunque la sugeriré. Claro, esta pregunta es muy importante porque tenemos varios problemas graves, el título del Congreso, infecciosas y SIDA, que resolver, y son acuciantes y son importantes. Y resulta que esos problemas dependen de nuestra conducta. No es como un terremoto, un volcán, es que esto depende de la conducta humana. Y más curioso todavía,
resulta que sabemos cómo evitarlos y, sin embargo, no los evitamos con frecuencia. Este es el gran problema. De manera que es necesario intentar una respuesta a esta pregunta para prevenir los riesgos y también una cosa muy importante, para ser comprensivos con las personas que asumieron estos riesgos y ahora tienen ciertas consecuencias. Porque justo si comprendemos que resulta comprensible el que se acaben asumiendo estos riesgos, seremos más benévolos, más benevolentes, mejores cuidadores. Tenía dos caminos. Uno, los estudios están en la investigación, hubiera sido el más fácil. Yo he escogido el camino de la reflexión. Perdón. ¿Por qué es tan difícil la respuesta? 4 aproximaciones muy rápidas para hacerles pensar. La primera es, fíjense, es que la conducta humana con frecuencia es incoherente. Podemos descubrir lo que deberíamos hacer, podemos comprender lo que es más conveniente, podemos saber lo que es saludable, podemos tener mucha información y, sin embargo, ser incoherentes y tener una conducta de riesgo. Esto lo sabe muy bien la sabiduría popular, cuando dice obras son amores y no buenas razones, como decimos por mi tierra en Salamanca. Es decir, tener las razones bien planteadas es fácil, pero obrar de manera adecuada no es tan fácil. Y veremos que en sexualidad más difícil. Pero esto también lo saben muy bien los mejores pensadores de la historia. El Immanuel Kant, cuando formula sus principios de ética, dentro de los cuales los podemos aplicar a la salud, fijaos que dice, si somos lúcidos, podemos llegar a valores de tipo universal. Pero no les aseguro que luego les vayamos a cumplir, ¿no? Es decir, entre la razón lúcida y entre la conducta hay la posibilidad de buenas incoherencias. Lo mismo ocurre con la Escuela de Ginebra, ya saben, Piaget, Colbert y compañía. Ellos creen un poquito más que Kant en el poder regulador de la razón, pero dice, no es suficiente. Es necesario hacer mucha educación, es necesario una buena socialización familiar, es necesario una comunidad justa, porque si estamos en una comunidad llena de corruptos, la tentación de corrompernos todos es elevada. Un tema muy frecuente en estos días. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que entre el pensamiento ideal, el bien, la salud y la conducta real está la libertad. Y la sexualidad está en el reino de la libertad. Tenemos libertad para decidir. Pero resulta que la libertad no es absoluta. La libertad siempre está condicionada. Este es el grave problema. Así lo entendieron también los filósofos griegos, que a diferencia de Kant y Colbert, fijaos qué listos, dijeron, en la vida lo que nos tenemos que dedicar realmente a pensar es cómo vale la pena vivir. Y ojalá la razón nos ilumine, ojalá seamos sabios. Y Aristóteles, el más sabio de todos, dice, como no podemos ser sabios, solo nos cabe ser prudentes. La virtud de la prudencia, la virtud de la cautela y la virtud de la práctica. Fijaos, aquí tenemos los mismos esquemas que usa hoy la psicología. Donde los filósofos ponían razón, idealismo o buena vida, hoy hablamos de bienestar objetivo y subjetivo. Son los criterios que usamos en la ciencia. Y luego estudiamos las variables o factores o fortalezas, como llama, por ejemplo, Seligman, el que fue presidente de la Asociación Americana de Psicología. Y fijaos, pone en el fondo como variables fundamentales las mismas que Aristóteles. El conocimiento, la capacidad de autocontrol de la conducta para ser coherentes y ser prudentes, porque es muy fácil equivocarse. Para eso es muy necesaria la educación, el esfuerzo, la creación de hábitos. Y aprovecho a hacer un paréntesis, aprovechen ustedes la Facultad de Psicología, el trabajo de Gómez Zapiain y, por favor, tienen en la mano el poder hacer algo muy útil por su comunidad, justo para seguir los criterios ya de los griegos, ya de los psicólogos actuales, con educación consigamos mejorar las cosas. Segundo motivo que nos hace comprender el que se asuman riesgos. No solo la condición humana es con frecuencia incoherente, es que la pulsión sexual tiene características muy precisas.
La naturaleza de la sexualidad es de ser una motivación muy poderosa, extremadamente poderosa, que puede sentirse reforzada inmediatamente por un placer muy intenso, muy valorado, también por otros reforzadores, la autoestima, el cariño, la ternura, etc. Entonces, cuando se nos plantea el dilema, alta motivación sexual, placer inmediato y seguro, aquí, hoy, ahora, esta noche, que estamos de fiesta, que encima hemos bebido, que estamos alegres, que estamos cantando, tengo la oportunidad de disfrutar de la sexualidad. Y si me vienen a la cabeza los riesgos, si tengo la suerte de no haber bebido demasiado o no haber usado interferencias peligrosas, en ese caso, fíjense, todavía me queda una escapatoria. Los riesgos son solo probables. Es probable que aunque yo asuma los riesgos no me va a pasar nada. Es probable, porque es verdad. Y además es que los riesgos de aparecer se harán evidentes en el futuro, no ahora, esta noche. Esta noche es una noche de locura y felicidad. Pero ahora se añade otra cosa. Empezamos a tener controlado el tema fatal del SIDA como una enfermedad infecciosa más. Bueno, pues en este dilema la verdad es que con alguna frecuencia los seres humanos tiran por el camino del medio y tenemos las conductas de riesgo. De manera que la condición humana y la condición de la sexualidad nos exige trabajar mucho y bien para intentar controlar algo que no es nada fácil. Las condiciones para ser dueños de la sexualidad tendríamos que tener una información legitimada por la familia, por la escuela, por los profesionales de la salud, en lugar de guardar el silencio. Tendríamos que tener una alta conciencia de riesgo, porque en una sola conducta, en un solo fallo de conducir, los riesgos pueden venirnos encima. Tendríamos, si vamos a estar dispuestos a tener actividad sexual, de reconocernos como activos sexualmente para podernos planificar. Yo que voy a ir de fiesta hoy viernes por la noche y estoy dispuesto, me tengo que planificar. Tengo que ser muy consciente, mucho antes de estar en el ocio, tal vez bebiendo, etc. Tengo que romper el silencio con las personas que tengan relaciones y hablar. Saber, finalmente ponernos de acuerdo para tener unas conductas sexuales sin riesgo o prácticas seguras. Y en definitiva, ser dueños del deseo también, ¿no? Para todo ello es fundamental la educación sexual, la prudencia aristotélica, el entrenamiento en los hábitos una y otra vez. Bueno, pues ya es difícil solo pensando en la naturaleza humana y en la naturaleza sexual, pero es que si pensamos en nuestra sociedad, las cosas se ponen más negras, si me permiten usar esta expresión. Fíjense, venimos de una tradición en la cual la sexualidad es el secreto, lo secreto, de lo que no se puede hablar, aunque usemos muchas más palabras que para cualquier otra cosa. Eso ha sido nuestra tradición. Y ese silencio se sigue manteniendo. Claro, con ese silencio, con ese secreto, para hablar de la sexualidad, además, como algo bajo, como algo sucio, como algo impuro, como algo peligroso, se hace muy difícil que la gente sea sensata. Perdón. Por ejemplo, ese silencio, ese secreto y el no ser capaces de usar informaciones buenas de manera abierta, legitimadas, hace que podamos tener relaciones ocasionales sin suficiente comunicación y asumamos riesgos. Hace que si las relaciones ocasionales las tiene una persona que ya tiene pareja, le sea muy difícil comunicar luego con su pareja. Qué difícil. Oye, ¿qué? ¿No? Qué difícil. Hace que si la relación la percibimos como romántica, tengamos muchas dificultades para pensar que tal vez tendríamos que tener precauciones. Y hace sobre todo que la sexualidad de las minorías, la más marginal, la más furtiva, la peor aceptada, realmente tenga mucho más riesgo.
De manera que tenemos que romper el silencio en la familia, en la escuela y sobre todo los profesionales de la salud, que desde luego son los que peor lo hacen. Otro aspecto social, veis, la contradicción en nuestra sociedad de alguna manera fomenta ahora el consumo de sexualidad, pero no la acepta si no es la convencionalidad en el matrimonio. Y eso hace que haya mucha sexualidad furtiva. Ya saben lo que es. Furtiva. De adolescentes y jóvenes, por supuesto, prácticamente todo. Pero también de todos los adultos no convencionales. Es furtiva. Furtiva para la familia, para tal, a escondidas. También de los mayores y viejos. Les tengo que decir que se avecinan tiempos en los cuales el grupo de personas mayores y viejas va a ser también un grupo de riesgo en infecciosas. No sé si en SIDA también podrá ser, ¿no? Y volvemos otra vez a las minorías silenciadas, que son las que tienen una sexualidad más furtiva, sin información legitimada, sin aceptar las cosas y con una furtividad en la sexualidad muy difícil tener éxito en los riesgos. Y además en una sociedad, fíjense, sigo analizando, en la cual nuevos mitos fomentan esto. Hemos pasado de la represión, Dios mío, qué terrible, los que tenemos edad la conocimos, ahora a la obligación de tener actividad sexual. Me decía un señor de 75 años, no hace mucho, dice, hasta ayer era malo, ahora me dicen que es obligatorio. Y yo le decía, le engañaban ayer y le engañan hoy, siéntase libre, responsable y saludable, y haga lo que quiera, y si algo quiere hacer y no puede, a lo mejor le podemos ayudar, pero no hay obligaciones. Por ejemplo, fíjense qué manera de decirlo, hemos pasado de decir, y eso está justificado científicamente, que la actividad sexual es saludable, a decir que es una condición necesaria para la salud, y eso es una barbaridad. Se da ese tránsito, y entonces la hacemos como obligatoria, y trabajamos con adolescentes y jóvenes como si todos tuvieran o debieran tener actividad sexual, cosa que ni siquiera es verdad. Hemos pasado de los conceptos de represión moral que eran terribles, ahora de modas también, muchos de mis compañeros, el concepto de poliamor, no, lo que hay que tener son muchos amores, claro, dicho así, es muy atractivo. Antes decíamos promiscuidad y sonaba a pecado grave, ¿no? Pero el poliamor, ¿quién no lo va a desear? ¿Veis? Hemos cambiado el lenguaje. Hemos cambiado el lenguaje. Se hace un discurso en el cual se confunde placer con felicidad. Esto es muy grave. Placer y la felicidad son cosas distintas y los griegos lo tuvieron clarísimo. Incluso Epicuro, ese que critican tanto. Se hace un discurso también social de la conveniencia de la experimentación. Hay que experimentar cosas nuevas. Ábrete, experimenta, experimenta, experimenta. Y se hace un discurso de derecho individual al placer, en lugar del derecho compartido, de la ética del placer compartido, por ejemplo. Manera que estamos en una sociedad que no nos pone las cosas fáciles. Y en el fondo del todo, y si alguien no comparte el análisis, lo entiendo, creo que estamos en una sociedad de mercado en la cual lo que se nos pide es trabajar, encima no siempre encontramos trabajo, mucha población, trabajar y consumir. Hay que producir mucho y consumir. Y claro, el trabajo se convierte en tiempo de sufrimiento, las condiciones cada vez más duras, y el consumo se presenta como placer y como felicidad, como tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio acaba siendo un tiempo muy favorable a hacer locuras. Una de las enfermedades de nuestro tiempo es el ocio en buena medida. Para mucha gente, adolescentes, jóvenes y adultos, porque ahora la gran novedad es que las personas mayores también quieren tener un estilo, quieren seguir siendo jóvenes y tener un estilo de vida joven. Y finalmente, claro, el ocio está muy asociado, lo saben ustedes, al alcohol, a otras drogas, en fin, a condiciones, etcétera, y favorece muchísimo el que se hagan locuras. Claro, sin una información legitimada, con una sexualidad furtiva y con formas de ocio, así, para romper esa vida extendida entre tiempo de sufrimiento y tiempo de locura,
es un fracaso, es terrible y fomenta muchísimo la posibilidad, la tentación de asumir riesgos. Claro, mis estudiantes me pueden decir cosas, hay que colocarse, cuando acabamos los exámenes nos vamos a colocar, nos vamos a coger una. Hay que hacer locuras. Lo haremos hasta que el cuerpo aguante, hasta que el cuerpo revista. Y todo ello en lugares, en tiempos, con estímulos, en la cual la excitación, la locura, el descontrol y la oferta para consumir diferentes tipos de drogas. Claro. Entonces la locura como libertad, placer y felicidad. Es un fracaso de esta vida extendida. Les invito, es una reflexión muy personal, a hacerlo así. Un ejemplo de silencio terrible en nuestra sociedad, que tiene mucho que ver con el tema de los riesgos. Supongo que ustedes saben que en España, y que no lo dudan, no hay quien venda actividad sexual y quien la compre. No hay prostitución, bueno, o servicios de contactos, como se llama ahora, ¿veis? Claro, los servicios de masaje y contacto suenan muy bien, ¿no? Todos los años se hace una comisión en el Senado para ver qué hacemos con este tema y cierran. No sabemos qué hacer. Condenado al secreto y al silencio, un problema tan grave. Con miles de personas, casi todas precisamente de la emigración. Nosotros hemos hecho un estudio en Castilla y León, hemos escuchado a 300 prostitutas, el 90% de otros países. Condiciones deplorables. El silencio. ¿Veis qué mal planteamos los temas de sexualidad? Es que hace el ejemplo más clamoroso y que hace más evidente que no nos estamos planteando bien el tema de la sexualidad. Ya saben que hay países que por vías distintas lo están intentando hacer bien. Porque la prostitución, aunque sea muy visible, si quieres, en realidad es la furtividad plena, ¿no? Y delictiva. Entonces tengo dudas. ¿Romperemos el silencio en la familia, en la escuela y en la sanidad? Yo llevo muchos años esperando y hago lo posible. No lo estamos rompiendo todavía. Y gobiernan unos, gobiernan otros, gobiernan unos, gobiernan otros. Bueno, o casi siempre los mismos en muchos casos, como ocurre en mi comunidad, pero el silencio no se rompe, no se toma en serio. ¿Nos aceptaremos bien sexualmente activos si realmente lo somos? ¿Rechazaremos también los nuevos mitos, no solo los viejos? Sabremos tener una vida armónica, no escindida entre sufrimiento y locura. Habrá formas de ocio saludables. Esta mañana contaba yo en la rueda de prensa que hace unos días me pedían de un instituto, venga usted a dar una charla ¿sobre qué? Sobre sexualidad. Y yo le pregunto, digo, ¿y qué más tenéis en la semana? Dice, tenemos otra de drogas y otra de alcoholismo. Y yo le dije, pues con esas compañías no voy, ¿no? Digo, bueno, pero ¿por qué la sexualidad no combina con ética, no combina con medio ambiente, no combina con salud y bienestar? Fijaos, la sexualidad sigue en buena medida en nuestro país dentro del síndrome de lo prohibido. En los años 80 hice yo mis primeras investigaciones y aquellos alumnos que tomaban más alcohol, que fumaban porros, todavía no había llegado la época fuerte de las drogas, ¿no? Que iban menos a clase, que los más anómicos, los que menos seguían las normas, eran los que tenían más actividades sexuales de riesgo. Y sigue vinculada, ¿no? Sexo y rock and roll, ¿eh? Esa es la tradición, ¿no? Y el rock and roll es maravilloso, por cierto, ¿eh? Hay que aprender a cantar la vida, ¿no? Ese es un tema. Entonces necesitamos una educación sexual y ética para resolver esas cuestiones. Romper el silencio familiar, el escolar y, vuelvo a insistir, los profesionales de la salud, que en España se lavan las manos. Da igual que sea el tema del aborto, a la privada, la píldora a las farmacias, todas las cosas se derivan pero nadie afronta el tema de la salud. Bueno, hay luego otras causas que llamamos nosotros normativas porque ocurren a casi todas las personas por tener una determinada edad o por vivir en una determinada sociedad. Y en relación con estos temas, los adolescentes, jóvenes y adultos, y mayores y viejos, que están empeñados en seguir jóvenes y adultos, porque el estilo de vida ahora dominante es el juvenil. Y entonces yo, que pues como se ve tengo una cierta edad, sé muy bien la lucha que tantas personas desde los 25 o 30 años que empiezan los procesos de envejecimiento hacen contra ese muro del envejecimiento y quieren seguir siendo jóvenes toda la vida.
Y ya me da la risa cuando dicen, bueno, y si no, joven de espíritu. Es decir, cuando has perdido la batalla del cuerpo, ahora nos queda la del espíritu. Tenemos que enseñar a la población a disfrutar de cada edad y sentirse con la dignidad de cada edad y con la capacidad de gozar de cada edad. Yo les digo siempre a los mayores, ¿quién le dice a usted que pasear no de tanto placer como hacer footing? Y ellos me entienden hablando de sexualidad, ¿no? Tenemos además, veis, causas normativas que se han convertido en ritos sociales de iniciación y de locura. Los viajes final de iniciación, ¿no? Ahora también los del inserso, los mayores. Sí, pero es que es así en la realidad. Si ustedes analizan y ven dónde la gente ha asumido riesgos, los carnavales. Yo no tengo nada con los carnavales, pero quiero decir, tenemos que saber divertirnos. Tenemos que saber tener un ocio saludable. Las despedidas, las cenas de empresa, tantas cosas, ¿no? No lo convirtamos en tiempos de locura. Llevemos una vida placentera, sin tiempos de locura. Entonces no rompamos lo convencional de forma furtiva, algo que por cierto en casi todas las sociedades hay válvulas de escape, lo que tenemos es que mejorar. Bueno, tenemos causas no normativas, es decir, que no necesariamente pasan a toda la población, pero que sin embargo pueden tener mucho peso en el problema que nos ocupa. La compra y venta de actividad sexual, claro, ese es un mundo de riesgos. Todavía uno puede ver en las páginas de contacto, nosotros hicimos un estudio con el estudio de prostitución, que algunos, ¿no? Sexo sin protección en una página de contacto, en un periódico, pero ¿cómo no meter en la cárcel al director de ese periódico? Que permita un anuncio de ese tipo. Eso lo he visto yo, lo he leído, lo pueden ustedes contrastar. La compra y venta no puede ser ese mundo sin control de la salud. El consumo de alcohol y de las drogas no sé muy bien. Yo tengo que decir que me he pasado alguna noche con mis alumnos en un festejo de esos nocturnos, rodeado de las botellas. No acabo de entender, pero es así. Allí hay tanto alcohol que si lo repartimos bien, acabamos todos mal. Y si lo repartimos mal, alguno acaba gravemente en el hospital. Eso es lo que les dije al verlo. Ya, pero esta es la situación. Es que no puede ser. Es que estamos hablando de cosas muy serias que tienen que ver con los problemas de tráfico, con las reyertas, con la violencia sexual, con la violación. Claro. Es que son muchos los riesgos, también con los referidos a este congreso. También nos parece que toda sexualidad que no acabemos de normalizar, aceptando, por ejemplo, bien a los homosexuales, pues en la medida que sea más ocasional y más furtiva, está más asociada al riesgo y al ocio así. Entonces es probable que algunos de estos colectivos se hayan relajado, justo porque tenemos, no digo la solución, pero sí situaciones menos trágicas como era en el pasado. Bueno, del ocio les diría una frase que me dicen, es la locura, me lo coloca y me dejo llevar. Y uso las drogas que colocan, que me hacen perder el control, que me dan una sensación de poder y de vulnerabilidad, que me desinhiben y soy capaz. Con música y luces excitantes, bien pensadas, a lo largo de una noche sin fin, cuando los padres, viejos y abuelos están acostados, ¿no? Ahora es nuestro tiempo de locura. Presionado por los compañeros, hay que hacerlos todos en un fin de semana y en un tiempo para divertirse, para gozar, haciendo locuras. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que aprender a concedernos el derecho a vivir bien la sexualidad sin drogas y sin malos usos del alcohol. Con agua, con vino, de Ribera o de Rioja o el Chacolí o lo que quieran, pero de manera moderada. Tener una vida satisfactoria que no necesite tiempos de locura. Formas de ocio saludables, disponer de espacios y tiempos más adecuados. La sexualidad furtiva es muy deplorable. Me decía el otro día una chica de 17 años, ¿por qué duele tanto? Estaba en grupo, no debería doler. Vinieron a hablar conmigo y ella, él. Es que lo hacemos debajo de las escaleras.
Y frase terrible, yo vigilo mientras él lo hace. Es que esto se puede oír en el 2015. Yo vigilo mientras él lo hace. Pero ¿cómo no le va a doler si le da dando un susto a la vagina? Claro, terrible, yo vigilo. No puede ser. Bueno, pues este es el problema que seguimos, que está muy relacionado con los riesgos y con la insatisfacción, con el dolor y con el sufrimiento, ¿no? Por eso tenemos que hacer un tratamiento también menos pecaminoso y más efectivo del sexo ocasional. Bueno, hay además factores personales asociados a los riesgos. Y en esto hemos trabajado en psicología mucho y yo creo que bastante bien. Por ejemplo, si una persona piensa que estamos predestinados, que lo que nos ocurre no se sabe muy bien por lo que es, si está de pasar, pasará. Es decir, si coloca fuera de sí mismo lo que ocurre en la vida, si no se siente con la capacidad de controlar su vida y de tener una vida saludable, estamos ante una persona que muy probablemente asuma más riesgos. Es una variable muy bonita, si no la conocen, estudienla. Locus of control, control interno, que es lo saludable, control externo, que te hace una personalidad muy proclive al riesgo. Claro, hay personas que estas son las más difíciles de trabajar en prevención porque son buscadoras de sensaciones fuertes. Justo porque le gusta jugar a la ruleta rusa en la vida. También a la ruleta, sensaciones fuertes. Están rondando con el peligro. Es muy importante ahí trabajar con ellos la idea de prudencia, de cautela, de conciencia de riesgo, etc. Hay personas con tendencias autodestructivas que toman drogas, que hacen tal, que asumen riesgos, etc. ¿no? Normalmente estas personas tienen una historia familiar inadecuada. Fíjense, cuando una persona te dice la vida es una mierda, perdonen que use esta expresión tan dura, la vida no vale nada y no tengo a nadie a quien dar cuenta, no tengo referencias, esa persona es una persona con posibilidades de asumir riesgos y de tener conductas muy autodestructivas. Por eso hemos de valorar positivamente la vida, eso es fundamental, sin duda ninguna. Luego, la inadecuada experiencia amorosa con la familia, las figuras de apego, aquí en esta universidad se está trabajando sobre eso, también es así. Y la falta de ética sexual y amorosa. Yo estoy trabajando justo ahora mucho en esta dirección. ¿Qué aconsejaría yo por acabar de una forma más positiva y pendiente del reloj? Tenemos que aprender a cantar la vida, que es lo único que tenemos. Hay una palabra muy bonita, de origen griego, que me encanta. Tenemos que conseguir que cada niño o niña que nace ame la vida, sea biofílica. La biofilia. Debe ser amantes de la vida, es lo único que tenemos. Y además lo tenemos durante un corto periodo de tiempo, al menos a mí se me hace corto. A mí se me hace corto. Yo empiezo a tener nostalgia de la vida cuando la tengo en la mano. Recuerdo esa poesía maravillosa de Juan Ramón Jiménez, y yo me iré y seguirán los pájaros cantando. ¡Qué bonito! Tenemos que conseguir gente que ame la vida. Y claro, si amas la vida, tienes una fuente terrible. Dice, no la puedo poner en riesgo. Y hay cosas que no controlamos, pero muchísimas cosas las controlamos. Cuando yo leí en una investigación americana que en el 50-60% nos morimos en un momento por una causa que ha dependido de nuestra conducta, digo, hombre, ¿dónde está la predestinación de nuestra cultura? El 50 o 60%. Tenemos que luego cantar la sexualidad, la erotofilia. Hay que hablar bien de la sexualidad. Hay que poder hablar de la sexualidad. La sexualidad es una dimensión humana maravillosa, relacionada con el placer, con la búsqueda del otro, con el abrazo, con la ternura, con el encuentro. Se puede vivir de muchas formas, con o sin afectos, pero con una erotofilia que se toma en serio y se preserva para vivir bien. Que, por cierto, se funciona mucho mejor sin drogas y sin alcohol. Es que es así. Tenemos que emplear tiempo en una reflexión vital para que no nos enseñen solo trabajar y consumir, ¿no? Esto. No pienses, diviértete. Trabaja, no pienses, diviértete. Pensamos muy poco, esta vida tan rápida.
Pensamos muy poco y sin pensar y sin reflexionar. No habrá sabiduría, no habrá prudencia. Tenemos que ser prudentes, qué bonitos. Dice, a mí me gustaría ser sabio, dice Aristóteles, pero ya sé que no lo puedo ser. Solo me queda ser prudente porque sé que puedo cometer errores. Entonces tengo que, en fin, ir con cautela y prepararme una y otra vez para tener hábitos. Prudencia en las relaciones, hábitos de salud, convierto. Eso es fundamental. Ser dueños del deseo y la vida sexual y amorosa. Nosotros defendemos un modelo de intervención en el cual la gente se sienta dueño de su vida sexual y amorosa. Yo siempre les propongo, ya que estamos en un lugar que tiene que ver con un festival del cine y me han llevado ustedes a un hotel que está todo lleno de elementos de cine, ¿no? En el Astoria, pues yo uso mucho esta metáfora. Mucha gente nos ha querido hacer el guión de nuestra vida sexual y amorosa. El guión de nuestra vida sexual y amorosa, de la película Nuestra vida sexual y amorosa, ya se ha rodado hasta el día de hoy. La vida no tiene moviola, no vuelve atrás. Pero les queda una parte. Conviértanse en guionistas de su vida sexual y amorosa. Y en guionistas inteligentes, con inteligencia emocional. Cómo vivir mejor, cómo disfrutar más de la sexualidad, cómo no cometer errores, cómo cultivar la salud. Eso es sentirse dueños. Y luego no estamos solos, compartámoslos con los demás. No hay nada más bonito que la ética en el sentido griego, porque la ética es la aplicación de la inteligencia a la vida. Y yo estoy trabajando ahora mucho en la necesidad de ética del consentimiento, de ética del placer compartido, de ética de la igualdad, de ética de la lealtad y de ética de la salud. Los principios kantianos los he convertido en principios referidos a la vida sexual amorosa y ahora lo vamos a intentar introducir también en el campo de la sexualidad. De manera que ahí acabo, porque el reloj me dice que debo acabar. Encantado de estar aquí, de verdad que tengo muchas razones para amar su país, maravilloso, y amo mucho también mi Salamanca, no lo duden tampoco. Y ojalá les haya hecho pensar un poquito. Yo en media hora no soy capaz de pensar demasiado, me gusta pensar durante más tiempo, pero estas reglas las acepto de buen grado y procuro cumplirlas. Gracias, hasta la próxima.